Soy Cristian Agual y mi código es 00125004. Mi nombre es Alcides Guzmán. Mi código es 00122894. Y en esta primera práctica hablaremos sobre mediciones y propagación de errores. Para realizar la práctica se necesitarán los siguientes materiales: una regla graduada, un cartón resistente, un estilete y una caja. En esta práctica se construirá un calibrador vernier a partir de una regla graduada y se usará para medir las longitudes de una caja. También se calculará el volumen y su incertidumbre usando tres métodos de medición, los cuales son A, B y C. Como recalco, el experimento consta de tres partes. Realizar una primera medición utilizando un método al cual le llamaremos A. Se realizarán otras mediciones utilizando otro método, al cual le llamamos B, y finalmente un tercer método llamado C. Antes de realizar el experimento, es necesario conocer algunos conceptos básicos como: medición. Es el resultado cuantitativo de una observación realizada por un experimentador al comparar un elemento a medir con una unidad de medición previamente establecida como patrón. El resultado de esa comparación se llama valor de medición o de lectura. Aún en condiciones controladas, toda medida tiene una limitación instrumental y de procedimiento, que hace que el resultado cuantitativo no sea un número puro, sino un cierto intervalo donde tenemos la certeza que se encuentra la magnitud estudiada. El ancho de este intervalo se denomina la incertidumbre de la medida. Una de las fuentes de incertidumbre es la limitación del instrumento de medida. Independientemente que tenga una escala analógica o digital, existe una medida mínima que nuestro instrumento puede realizar y a dicho valor le llamamos la apreciación del instrumento. Calibrador vernier. Los calibradores vernier son instrumentos de alta precisión que se utilizan cuando se necesita hacer mediciones en diferentes superficies. Fácil lectura. Debido al ángulo de inclinación de la superficie del vernier de 15 grados, permite 4 tipos de medición: exteriores, interiores, escalón y profundidad. Tienen cuerpo de acero inoxidable templado, superficies de medición facetadas con temple especial, cursor monobloque con tornillo de fijación en milímetros y pulgadas, ideales para profesionales que no dejan de lado la precisión y la calidad. Volumen. Es el espacio que ocupa un cuerpo, es decir, son las medidas del espacio de 3 dimensiones ocupado por un cuerpo, y en esta práctica usamos una caja, por lo que es necesario saber que el volumen de una caja se obtiene mediante la multiplicación de 3 magnitudes como son el largo, el ancho y el alto. Las 3 magnitudes deben estar expresadas en la misma unidad de medida, ya sea esta milímetros, centímetros o metros. Ahora, volviendo al experimento, es importante saber cómo funciona este. Bueno, se va a medir el ancho, el largo y altura de una caja paralelepípedo, utilizando los 3 métodos antes mencionados, los cuales explico rápidamente. El primer método realizando una medida normal del ancho, largo y altura de la caja. El segundo método realizando 30 medidas para el ancho, 30 medidas para el largo y 30 medidas para la altura de la caja. El tercer método utilizando el calibrador vernier con el nonio añadido para realizar las mismas medidas que en el segundo método. Luego de obtenidos los datos, para el primer método se calculará el volumen y la incertidumbre. En el segundo método se calculará el volumen y el error estadístico de cada dimensión y del volumen. Para el tercer método, se utilizará los mismos cálculos que en el segundo método y finalmente se encontrará el error porcentual. Cabe recalcar que las magnitudes físicas del experimento se miden principalmente en milímetros, centímetros y metros, en este caso milímetros. A continuación, muestro los datos obtenidos con los cálculos en el experimento. La primera tabla muestra los datos obtenidos del experimento utilizando el método A. La tabla número 2 muestra los datos obtenidos del experimento con el método B. Y la tabla número 3 muestra los datos obtenidos del experimento con el método C. El armado del calibrador vernier con el nonio en casa ha sido muy útil para conocer su funcionamiento. Sin embargo, no se compara a un calibrador como tal metálico, por lo que el error porcentual del experimento sobrepasa el 50%, con un 63.6%. No obstante, la práctica resulta beneficiosa pues nos ayuda a conocer a profundidad
la utilidad de este instrumento. Muchas gracias.